así en todos los países del mundo ya. Y por eso fue que esta señora que iba a correr ahora en Venezuela fue descalificada por el Tribunal Supremo porque estaban planificando un atentado contra Nicolás Maduro. Fue descalificada como candidata de la oposición. Por 15 años el Tribunal Supremo la descalificó. Hay una fuerza de inteligencia que trabaja. En este caso, en el departamento, el rey de Asiria tenía un secreto para acabar con Israel. Y llamó a los consejeros que solamente podían saber el secreto. Lo que vamos a hacer para acabar a Israel y eliminarlo completamente es esto. Y esto va a quedar aquí entre nosotros. Nadie va a saber esto. Esto es un secreto de la fuerza de inteligencia del rey de Siria. Nadie puede saberlo. Esto es secreto. La CIA aquí también hace eso. Pero hay uno mayor que la CIA, dice la Biblia, que sabe los secretos, lo que el hombre puede planificar. Hasta ahí llega el poder de Dios, porque Dios todo lo puede. Y en este caso, el corazón del rey de Siria se turbó y llamó rápido a los siervos que sabían los secretos y le dijo: no me declararéis vosotros quién de vosotros es del rey de Israel. Aquí hay uno que es un chota. Así, esa es la palabra que se usa en Cuba. Un chota. Allá en el país de Malvin es un chismoso. Un chivo. ¿Ah? ¿Cómo se diría en República Dominicana? Para una persona así. Los dominicanos están por ahí, ¿verdad? Un calié. Es un calié dominicano. ¿Ah? ¿Cuál? Bochinchoso. Bueno, vamos al próximo texto, que sería el 12. Esta es la alarma del rey de Siria. Entonces uno de los siervos le dijo: un momentito, de lo que saben los secretos. No, aquí ninguno de nosotros. Pero yo sé algo que ustedes no saben. Ahí es donde viene el asunto. El Dios de Israel, a través del profeta de Israel, dice: no, Señor mío, sino que el profeta Eliseo que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Aquí, esos secretos de inteligencia, Dios lo neutraliza y lo saca para afuera. ¿Es poderoso Dios o no es poderoso? Lo que planifican en secreto para hacer daño, entonces Dios lo saca. ¿Quién es que lo saca? Dios. Hay cosas que no vamos a entenderla nunca. A veces usted puede estar del lado del enemigo pensando que está del lado de Dios. ¿Qué? Hay que tener cuenta con eso. Usted puede estar del lado del enemigo y usted cree que está del lado de Dios. ¿Y por qué usted cree que al final de la historia mucha gente va a estar con el anticristo? ¿Será porque creerá que ese es el verdadero Mesías? El que se va a ir con el anticristo al final. Según Apocalipsis, el mundo se va a dividir en lo que se llama el Armagedón. ¿Han escuchado esa expresión? Armagedón. Significa que el mundo se va a dividir en dos. Armagedón. Dos grupos, dos destinos. Dios y Satanás. Usted puede estar del lado que usted cree que es la verdad y usted está del lado de la mentira. Pero han escuchado que dice: la verdad siempre, ¿qué cosa? La verdad siempre va a salir a la luz. ¿Verdad que sí? Hemos visto injusticias que han sucedido a través del tiempo. Injusticia, dije, ¿verdad? ¿Y se ha llegado a descubrir esas injusticias, sí o no? Con el tiempo se han llegado a saber. Aquí en este país
mataron a un presidente. ¿Por qué lo mataron? ¿Quién lo mató? ¿Qué había detrás de su muerte? ¿A quién me estoy refiriendo? Que mataron aquí. El aeropuerto lleva su nombre. A veces se quiere disfrazar también, ¿verdad? La injusticia se quieren disfrazar. Vamos a ponerle el aeropuerto en su honor. John F. Kennedy. Él tenía un programa en su gobierno que era para las próximas elecciones que iban a haber. Progreso para Latinoamérica. ¿Cómo se llamaba? Progreso para Latinoamérica. Eso sería bueno, ¿verdad que sí? El fiscal general dice que era su hermano del presidente. Y hay unos consejeros que todos los presidentes tienen. Esa es la inteligencia. Y le dicen, hay que acabar con Cuba y destruirla. Pero la última palabra, ¿quién la tiene? El presidente. Y el presidente empieza a meditar y a pensar. Pero no solamente hay que destruir a Cuba, también hay que destruir hay que hacer la guerra no, en ese momento John F. Kennedy era Vietnam. Hay que hacer la guerra en Vietnam también. Y él se reúne con el fiscal general, que es su hermano. Le dice, ni vamos a destruir a Cuba, ni vamos a hacer la guerra en Vietnam. Ninguna de las dos. Y el programa es Progreso para Latinoamérica. Cuando van a empezar las elecciones en Texas, 2 francotiradores, según la historia. 2 francotiradores. Vamos a eliminarlo. Muerto. Murió John F. Kennedy. Joven, un presidente joven. Dice que era uno de los más jóvenes que había llegado a la presidencia a su edad, en ese tiempo. Ninguno estábamos aquí de lo que yo creo estamos en este momento. Estábamos vivos ninguno. Han pasado mucho tiempo. Pero no, es que el rey de Israel, él está ahí, el profeta de Israel está ahí, y lo que tú declaras en lo secreto, él lo sabe. ¿Cuántos saben que Dios todo lo sabe? Nadie se escapa de ese. Nadie. Pero recuerden lo que yo dije. Usted puede estar del lado de la mentira creyendo que está del lado de la verdad. Por eso hay que pedirle a Dios dirección. ¿Hay que pedir qué cosa? Dirección. Y más para este tiempo. El tiempo que nos tocó vivir, que es el final. Y créele a Dios. Yo dije que mi reflexión se titula, aunque qué cosa, aunque no lo entiendas. Lucas capítulo 1. Vamos allá. Lucas capítulo 1. Si lo podemos proyectar, Lucas capítulo 1. Viene Dios en Lucas capítulo 1. Viene Dios y hay un sacerdote, bien jovencito, se casa con su esposa Isabel. Es sacerdote y en el santuario, cuando hay 24 clases sacerdotales. ¿Cuántas clases sacerdotales? 24 clases. Bueno, como son tantas las clases sacerdotales, por clanes, vamos a tirar un sorteo. Y este sacerdote jovencito, cuando va a llegar ese momento que es muy importante, el momento del incienso, para hacer la petición a Dios. Tiene una petición. Y la petición que tiene es que él quiere que su esposa, ellos dos siendo jóvenes,
tenga un hijo, porque están tratando de tener hijos, pero no se logra. Y la declaran que es estéril. ¿Qué declararon de ella? Es estéril, no puede tener hijos. Y él es sacerdote. Y llega el momento entonces que él, siendo sacerdote, cuando van a tirar el sorteo para ir ante la misma presencia de Dios, hay que tirar para ofrecer el incienso. Y dice que la misma presencia de Dios se manifiesta ahí, en el momento de ofrecer el incienso. Pero hay que tirar el sorteo para ver a cuál de las 24 clases sacerdotales, a qué casa paterna le toca ofrecer el incienso. Bueno, pasa el tiempo ahora, me voy a ir al tiempo. No logra tener el hijo, no logra tenerlo. Y no logra, cuando van a tirar el sorteo, caerle a él la suerte tampoco, para ofrecer el incienso y llegar ante el santuario, en el mismo lugar donde la presencia de Dios se manifiesta para él hablar con Dios, pero no le toca el sorteo, no tiene suerte. No tiene suerte, porque no le toca el sorteo, para que cuando vayan a tirar el sorteo para ir ante la misma presencia de Dios y hablar con Dios allí, no le toca el sorteo. Y pasan los años y llega viejito entonces. Han pasado muchos años. Y llega un día, dice la Biblia. Llegó un día. Pero hay una peculiaridad de la vida de él que me llama mucho la atención. El capítulo 1 de Lucas, el versículo 6, me llama la atención el versículo 6. Si lo podemos proyectar allí, de Lucas 1:6, no sé si, ahí está. Tanto él como la esposa, ambos, la Biblia dice eso. ¿Cómo eran ellos? ¿Delante de quién? Eran gente justa, tanto él como la esposa. Y andaban, como dice, irreprensible en cuanto a los mandamientos. En todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor, nadie como ellos en la tierra. El siguiente versículo, que es el que le sigue, que es el 8. Aconteció, ya está viejito ya, no se logró lo que yo mencioné hace unos momentos atrás, ya llegó a viejito. Aconteció que siendo Zacarías el sacerdocio, ejerciendo el sacerdocio delante de Dios según el orden de la clase, son 24 clases, yo dije, 24 clases sacerdotales. Dice el próximo versículo, que es el 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, a ese día le tocó, ya siendo un viejito, le tocó el sorteo, le salió la suerte, pero él no quería eso ya. ¿A qué me va a tocar a mí? Ahora que me sale. Yo quería que me tocara cuando yo tenía 22 años. Ya soy un viejito, casi 100 años ya. ¿Para qué me tocó a mí eso ahora? Me tocó la suerte ahora. Muy tarde, ¿verdad que sí? En el tiempo de nosotros. Créele a Dios, es mi título de mi reflexión, aunque no entiendas. Y dice allí que entonces le tocó en suerte ofrecer, ¿qué cosa? Le tocó. Y entrando en el santuario del Señor, ¿qué pasó? Verso 10. Entró allá al santuario. Y toda la multitud del pueblo estaba orando a la hora del incienso. Todo el pueblo está orando en ese momento, un momento muy especial, porque el sacerdote se va a encontrar con la misma presencia de Dios allá adentro. Pero cuando él quería eso, nunca le salía. Nunca le salía. Pero un día le tocó. Pero cuando le tocó, ya era anciano. Ya era viejito. Y oiga lo que dice entonces. Dice ahí. Y se le apareció entonces el ángel Gabriel, el ángel de Jehová, delante del altar del incienso, a la derecha. Ahí se le aparece el ángel Gabriel. Y oiga lo que le dice el ángel Gabriel a él allí. Habla con él. Se turbó el sacerdote. Se turbó cuando vio eso. Al ángel Gabriel, el ángel de Jehová se le apareció. Cuando él lo vio se turbó. Y no solamente se turbó, ¿qué más? Mucho miedo. El siguiente versículo. Pero el ángel Gabriel le dijo, Zacarías,
no temas, porque tu oración. ¿Escucharon lo que le dijo Zacarías? Lo que dijo el ángel Gabriel. ¿Cuántos años habían pasado? Muchos años. Tu oración ha sido oída. ¿Pero por qué tantos años para Dios oír mi oración? Zacarías le dice. ¿Por qué ahora? Y le sigue diciendo para que él entienda muy bien. Tu oración ha sido oída, le dice el ángel Gabriel. Y tu mujer, Elizabeth, o Isabel en otra versión, dice. Elizabeth o Isabel, el mismo nombre. Te dará a luz un hijo. Y le dice hasta el nombre, el ángel Gabriel. ¿Y sabe cómo se va a llamar? Se va a llamar Juan. Siguiente versículo. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se van a regocijar de ese nacimiento. Dice, sigue hablándole del niño, el ángel Gabriel. Él sigue hablando de él. Próximo versículo, 15. Porque este niño será grande delante de Dios. Y después le dice lo que hay que hacer con él también. Sigue hablando. No beberá vino ni sidra. Será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Sigue hablándole. Para que no tenga duda que lo que le está diciendo. Le está dando detalles de todo lo que va a suceder. El siguiente versículo. Ajá. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, el Dios de ellos. Eso va a ser ese niño. Ahora yo le digo lo siguiente. ¿Ustedes saben por qué Dios no se lo dio cuando tenía 22 años y se lo dio ya viejito el niño? ¿Quién me puede contestar la pregunta? Porque hay una respuesta a eso. ¿Ah? Esa podría ser una respuesta, pero no sería esa. ¿Ah? Eso podría ser también y se podría aplicar, pero no es la respuesta. ¿Por qué Dios no se lo dio a los 22 años? Y se lo dio ya viejito. Pasaron muchos años entonces. ¿Ah? Esa puede ser una respuesta también, por la madurez que tenía, pero no es la respuesta tampoco. ¿Por qué Dios no se lo dio a los 22 años? Esa petición. Y esperó a ser un anciano para dárselo. Hay dos respuestas. ¿Cómo decía usted? Para dar testimonio que nada es imposible para Dios. Esa puede ser una respuesta también. Y es parte de la respuesta. Pero no es la respuesta tampoco. Es parte de la respuesta, pero no es la respuesta. Él quería un hijo. Y Dios también quería darle el hijo. Pero quería darle un privilegio que no se lo había dado a ningún ser humano en la tierra. Y si se lo daba a los 22 años, no podría ser entonces el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque llegado el cumplimiento del tiempo, iba a venir el Hijo de Dios. Y este tenía que nacer junto con su hijo. El Hijo de Dios nace 6 meses después de ese nacimiento. Por eso que nosotros como adventistas del séptimo día sabemos la fecha del nacimiento de Jesús, por ese nacimiento. Porque la Biblia presenta la fecha cuando el ángel Gabriel le aparece entonces a María 6 meses después. Y ahí está el capítulo 1 que lo dice, de ese relato que estamos hablando ahí. Es el mismo capítulo que no cambia. El mismo capítulo 1 presenta las dos historias, un viejito y una virgen. Un anciano y una virgen, jovencita. Entonces el verso 37 agarra las dos historias. El verso 37 del mismo capítulo 1 agarra las dos historias, la del viejito sacerdote y la de la Virgen de Israel. Verso 37, vamos a verlo, para resumir la historia en el 37. ¿Cómo dice el verso 37? Del capítulo 1 de Lucas. Ahí lo vamos a proyectar ahora para que lo vean ahí proyectado. Lucas 1:37, el mismo capítulo, pero ese versículo 37 agarra las dos historias. La del viejito sacerdote y la de la Virgen de Israel. Cuando dice el verso 37, es cuando ya ha narrado el mismo ángel Gabriel las dos historias. Verso 37 dice, ¿cómo dice? Nada hay imposible para Dios. Pero en el verso 18 y 19, Zacarías, siendo el sacerdote ya mayor, anciano,
cuestiona y dice, eso no puede ser posible. ¿Cómo es posible? Yo siendo un anciano ya, eso es imposible. Ya mi mujer es estéril, avanzada en días. Le dice avanzada en días, porque nunca a una mujer se le dice vieja, ¿ok? Avanzada en días. Así le dijo Zacarías al ángel Gabriel. Avanzada en días. Nunca una mujer es vieja. Ok. Entonces, ahí el ángel Gabriel entonces le dijo a Zacarías en el versículo número 20 una sentencia para él, que es parte de lo que es el título de la reflexión de esta mañana. Créele a Dios, aunque no entiendas. El verso 20, vamos a verlo ahí, de Lucas 1, 20. Ahí es cuando el ángel Gabriel le da la sentencia al sacerdote y le dice, ¿cómo le dijo? Vamos a verlo ahí. Lucas 1, 20. Esa es la sentencia del ángel Gabriel para el sacerdote anciano que no cree que eso va a suceder con su esposa y con él, porque son ancianos ya. Y en el versículo 20 le dice, ahora que le dijo el ángel Gabriel, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se va a hacer, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Ustedes conocen la historia ya. Ustedes conocen la historia. Es interesante que esa fue la sentencia para él. Ustedes conocen que él quedó después, él recobró el habla de nuevo, y ustedes saben cuándo él la recobró el habla también de nuevo. Hasta ese día, cuando el niño nació. Todo se cumplió. Ahora bien, el verso 26 es cuando agarra la otra historia. El verso 26, la historia de la Virgen María. Verso 26, vamos a verlo ahí. Verso 26. Al sexto mes de estar la viejita embarazada, ahí es que está la fecha que nosotros como adventistas del séptimo día cogemos para el nacimiento de Jesús. Ya yo como conozco la investigación bíblica de Juan el Bautista, cuándo nació, cuándo fue su nacimiento, a través de toda la fecha que da la palabra de Dios, cuándo fue que nació Juan el Bautista, pues ya que ya yo conozco la historia y que ya la he leído, Juan el Bautista nació en el mes de marzo. Y 6 meses después nace Jesús, porque ella quedó embarazada María 6 meses después de este milagro del viejito sacerdote. Y ahí dice que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad llamada Galilea, llamada Nazaret. Jesús de Nazaret, ¿verdad? Jesús de Nazaret, de ahí viene su nombre, el Galileo. Y el verso que sigue dice, este es el sexto mes de ella, pero ahí el ángel Gabriel le dice a ella, porque ella está comprometida con un jovencito para casarse. Y ahí mismo, ese mismo día, el ángel Gabriel le dice, ella estaba desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. No se había casado todavía. Y dice el verso 28, que entrando el ángel donde estaba ella, el mismo ángel Gabriel le dijo, salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. De ahí viene el rezo católico, bendita eres entre todas las mujeres. Qué privilegio. ¿Cuántas mujeres en Israel desearon tener ese momento? Y no le tocó, pero le tocó María. Ella fue la elegida, la favorecida de Jehová, como dice ahí, del Señor. Ella fue la favorecida. Y María, pero hay una pregunta también, porque yo no me he casado todavía, incluso yo estoy para casarme, pero ¿cómo es que yo voy a tener un hijo cuando no me he casado? Ahí es que viene también. Créele a Dios, aunque no entiendas. ¿Te das cuenta por qué? Los dos extremos. ¿Cuál es el primer extremo? El primer extremo es un viejito que va a dar a luz a su esposa. Y el otro extremo, una mujer virgen que todavía no se ha casado y que va a dar a luz un hijo también. Dos extremos. Por eso fue el verso 37 que decía, porque para Dios, agarrando las dos historias ya. Verso 37 agarra las dos historias ya, porque estamos ahí en el 28. ¿Lo ven ahí? Lucas 1, 28.
Pero en el 37 dice, porque para Dios no hay nada imposible, porque ahí agarra ya las dos historias y los dos extremos. Entonces, el ángel Gabriel le dijo que ella era bendita entre las mujeres. Y el verso 29 dice lo siguiente, porque María también cuestiona, pero ¿cómo puede pasar eso? ¿Cómo puede suceder? Y ahí dice, ella le vio, le pasó lo mismo, porque ver a un ángel, cuando a usted nunca le ha parecido un ángel, y Gabriel, es para asustarse realmente. Y ella también se turbó, pero no solamente se turba, sino también por lo que él dice. Así que el asombro es doble. Nunca he visto un ángel, ahora lo veo, pero es el ángel de Jehová que se me aparece, pero aparte de eso me dice cosas que yo no las puedo entender. Y María tiene muchas preguntas entonces también. Y pensaba, pero ¿qué será ese saludo? Nunca me había pasado algo así. Y dice el verso 30, que entonces el ángel le dijo, María, la misma palabra que le dijo al viejito sacerdote, no temas. Y cada vez que cuando se usa la expresión no temas en la Biblia, es porque algo va a pasar. Algo va a suceder. Un desafío grande viene. Le pasó a Zacarías, no temas. Le pasa a María, no temas. Y el más famoso de los textos bíblicos, ¿recuerdan cuál es? El más famoso de todo los textos bíblicos. Josué 1:9. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estaré contigo donde quiera que vayas. Y ahí el caso era, el desafío, conquistar Canaán. Moisés muere y ahora Josué es el elegido. Y había mucho temor también. El desafío era grande, porque la generación de Josué no entró por no creerle a Dios. Créele, como decía en la reflexión, créele a Dios, aunque no entiendas. Porque en el caso del pueblo que no pudo entrar a Canaán, ese tema es otro que yo tengo, pero lo conecto, nada más para mencionarlo. ¿Podemos nosotros retrasar la segunda venida de Jesús? ¿Sí o no? Siempre la congregación se divide cuando yo hago esa pregunta. ¿Podemos nosotros cambiar el día de la venida de Jesús? Yo no voy a dar ese tema ahora, pero voy a dejar la congregación dividida, diciendo que no y diciendo que sí. Pero para no dejarlo así, sí la podemos cambiar. Podemos cambiarla. Y la Biblia lo dice. Y yo tengo el tema, pero no lo voy a dar ahora, pues ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero solamente le voy a ponerlo a pensar para que vean que sí se puede. Los exploradores que fueron para conquistar a Canaán, ellos fueron primero a explorarla, a Canaán. ¿Y cuántos días duró la exploración? Y trajeron el fruto. Lo trajeron también. ¿Fueron cuántos? ¿Cuántos días? 40 días. ¿Ustedes recuerdan la sentencia que Dios le dijo ahora cuando ya no iban a seguir para ir a Canaán? Ellos no iban a entrar a Canaán ya. Se iban a morir en el desierto. Pero antes de morirse, para volver a recobrar la promesa, para entrar a Canaán, iban a pagarlo. Y lo iban a pagar esos 40 días, ¿por cuántos años? 40 años. ¿Se retrocedió cuánto tiempo? 40 años se retrocedieron. Pero yo no voy a tocar ese tema ahora. Solamente una idea ahí de eso. ¿Está bien? Sí se puede. Sí se puede retroceder por nuestras decisiones y conducta. Sí se puede. Por la falta de fe. Porque cuando pasaron los 40 años que Dios le dijo a Josué, no temas, que yo estaré contigo donde quiera que vaya, no había que tener temor, a pesar de los desafíos y las dificultades que se iban a enfrentar. Porque cuando llegaron los exploradores, desanimaron a la congregación y le dijeron, nosotros no vamos a poder conquistar la tierra prometida. ¿Saben por qué no vamos a poder conquistarla? Nosotros parecíamos langosta. ¿Y saben cómo eran ellos? Eran gigantes de la raza de Aná.
Nosotros no podemos. Y ahí Dios le dijo, para atrás se van otra vez. No pueden. Pero Josué y Caleb, no, vamos a entrar, lo comeremos como pan. Su amparo se ha ido de ellos, pero con nosotros está Jehová. Solamente, ¿quién dijo eso? Josué y Caleb. Nosotros parecemos langostas, no vamos a poder. Van a morir. Cuidado con tener esa mente negativa, esa mente pesimista. Esa gente no entra al reino de Dios. ¿Entraron a Canaán ellos? No entraron. Murieron. 40 años le costó a la nueva generación. Porque ellos dijeron, los hijos de nosotros serán presa de ese enemigo tan grande, gigante. Ellos serán los que van a entrar. Sus hijos son los que van a entrar. Ustedes no van a entrar. Solo Josué y Caleb van a entrar. Moisés tampoco va a entrar. Yo no les voy a contar ahora el tema completo. Una idea para que no se queden con la laguna ahí en la cabeza. Y no entraron. Murieron. Solamente esa generación entraron dos. ¿Cómo se llaman? Josué y Caleb. ¿Por qué, qué decían ellos? Nosotros vamos a poder. Su amparo se ha ido de ellos. Pero con nosotros está Jehová. Lo comeremos como pan. Facilito. Pero cuando uno ve las murallas, eran más grandes que esta. Parecía un enanito para entrar. Y cuando uno veía a los hombres que iban a pelear con ellos, igual. Y ellos, langostas, como decían ellos que eran, que parecían, langostas. Pero había que tener fe. Había que creerle a Dios. Créele a Dios, aunque no entiendas. Cuando viene la nueva generación para entrar a la tierra prometida, la nueva generación, Jericó es uno de la primera conquista. Jericó. ¿Qué tuvieron que hacer ellos para derrumbar las murallas de Jericó? ¿Tuvieron que hacer gran esfuerzo para tumbar las murallas de Jericó? Simplemente obedecer a lo que Dios dijo. Ustedes van a darle vuelta a esa estructura, ¿cuántas veces? Y a la séptima vuelta, ellos cerraron que nadie va a penetrarle porque ellos son invencibles, porque ellos son los más grandes, porque ellos son los poderosos, porque ellos tienen el control económico del mundo. ¿Y quién es el que tiene ese control? Y cuando Dios dice, esa muralla van a caer sin dar un golpe. Esa muralla va a caer sin un tiro. ¿Es poderoso el Dios de nosotros o no es poderoso? Y cuando ellos lo ven que están rodeando la ciudad en la primera vuelta, ¿y qué hacen estos locos? Porque lo que Dios hace, no lo entendemos. Nadie lo entiende. Simplemente Dios le dice, den una vuelta por allí y a la séptima vuelta la vamos a hacer diferente. La séptima vuelta yo quiero que ustedes agarren la trompeta en la mano. Y cuando vayan a dar la última vuelta, ustedes van a tocarla. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con la muralla de Jericó? Cayeron los muros. Sin darle, ¿qué cosa? Un solo tiro de flecha. En aquella época, ¿verdad? Los mejores ejércitos, los mejores caballos, lo tenían ellos. Las mejores naves de guerra, la tenían ellos. Por eso es que el pueblo decía que ellos no podían. Pero cuando tenemos a Dios, lo tenemos todo. Lo único que necesitamos, ¿qué cosa es? A Dios. Y creer, aunque no entendamos. Es lo único que necesitamos. ¿Y por qué usted ha leído tanto Mateo 6:33? Y nunca lo entendemos a veces. Es por eso mismo. Usted lo único que necesita es a Dios y creerle. Más nada. Mateo 6:33, un texto bíblico muy conocido.
en el mundo adventista. ¿Cómo dice Mateo 6:33? Primero Dios. Los salvadoreños usan esa expresión. Primero Dios. ¿Ah? El dominicano es parecido, pero no es así que se usa. El dominicano es si Dios quiere. El dominicano es si Dios quiere, porque está basado en la Biblia también. Nunca, dice el apóstol Pablo, diga voy a hacer esto, voy a hacer tal cosa, porque usted no sabe si la va a hacer. Tiene que decir si Dios quiere. Entonces el dominicano usa la expresión si Dios quiere. Y una expresión que viene de los ancestros hebreos en Dominicana, porque hay muchas raíces dominicanas en República Dominicana, de los hebreos. Cuando un niño dominicano está buscando la bendición en sus padres, dice una expresión que viene desde la antigüedad hebrea, que solamente en Dominicana se practica. Un niño dominicano le dice a su papá o a su mamá, Sion papi. Y cuando le dice así, ¿qué le dice el papá? Dios te bendiga. O le dice a su mamá, Sion mami. Sion es la habitación de Dios, el lugar del trono de Dios. Es buscando su bendición. En Dominicana hay muchas raíces hebreas, incluyendo que para el holocausto se salvaron a más de 100,000 judíos, que hay un convenio dominicano-hebreo por eso también. La parte norte de República Dominicana, llamado Sosúa, Puerto Plata. Esa es la parte turística del país también. Ahí había una sinagoga israelita, todavía está ahí. La sinagoga israelita de la República Dominicana, la parte norte de Puerto Plata. Fue cuando se salvaron más de 100,000 judíos y ellos hicieron florecer el turismo de Puerto Plata, Sosúa, esa parte. Todavía quedan alrededor de 500 hebreos viviendo allí, de esa generación. 500 hebreos. Y hay muchas raíces hebreas en Dominicana por esa situación, ¿verdad? Entonces, yéndonos allí a Lucas, capítulo 1, que es la reflexión de nosotros, nos fuimos simplemente a una pregunta y casi le doy la predicación de Canaán, de la tierra prometida, del entrar allí. Ya ahí lo dejamos. No le sigo hablando de Canaán ni de ese tema. Nos vamos con creerle a Dios, aunque no entiendas. Ahí es donde estamos. Ese tema es para otra ocasión, para que lo puedan escuchar. Creerle a Dios, aunque no entiendan. Entonces, Lucas 1, dejamos, ¿en qué versículo lo dejamos? ¿Era el 29 o el 30? Me parece. El 30. Vamos a proyectarlo nuevamente, el versículo 30. Lucas 1:30. Es cuando el ángel Gabriel todavía está hablando allí con María. Y el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Seguimos el próximo texto, 31. Has hallado gracia delante de Dios, le dice el ángel Gabriel. Y ahora concebirás en tu vientre, siendo una virgen, y darás a luz un hijo. Y le habla específicamente del niño también. Él se va a llamar, su nombre, Jesús. Primo hermano los dos. Primo hermano son. Por Isabel o Elizabeth y María son parientes. Ahí se lo dice el ángel también. Por eso es que Dios no se lo dio cuando él lo quería a los 22 años. Se lo da ya viejito, porque si no, no coincide con la venida del Mesías y su nacimiento. Porque no podía ser Juan el Bautista entonces. Iba a ser Juan, pero no ese Juan. Nacido de Zacarías. No podría ser para él. Pero Dios quiso dárselo a él. Pero para eso tenía que esperar un imposible, un milagro. Era la vejez, para darle un hijo en la vejez, cuando eso es imposible que pase. Pero ya Lucas 1:37 decía que para Dios no hay nada imposible. Posiblemente esté hablando para alguien aquí que esté pasando por algún problema y diga, hay cosas imposibles para mí. Pero para Dios, dice ahí el ángel Gabriel en el verso 37, para Dios no hay nada imposible. Dios todo lo puede. Tenemos que creerle a Dios, aunque no entendamos. Y dice allí entonces, el verso 32, el ángel le sigue hablando, el mismo ángel Gabriel, este niño Jesús será grande. Y no solamente será grande,
¿Qué más le dice? Será llamado el Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y le sigue hablando. Le sigue hablando más todavía a María, en el verso 33. Y reinará este niño sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino nunca pasará. No tendrá fin. Increíble. Y en el verso 34 le sigue diciendo el ángel Gabriel a María, el mismo ángel en diferentes mes y fecha. Entonces María le dijo al ángel Gabriel, pero ¿cómo será esto? Ella es una virgen, no se ha casado todavía, pero el ángel le dice, tú quedarás embarazada en este mismo momento. Pero ¿cómo puede pasar eso? Ya el ángel Gabriel lo dijo en el verso 37. Para Dios no hay nada imposible. Pero sigue diciendo ahí, yo no conozco varón. Le decía ahí María, en ese texto bíblico, yo no conozco todavía varón, yo no me he casado. ¿Cómo puede pasar eso? Y entonces, respondiendo el ángel Gabriel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Qué privilegio. Y le sigue diciendo ahí Gabriel, para darle ánimo a María. He aquí, ahí está, su prima, su parienta. Le habla de la historia. Elizabeth. Ella también ha concebido en su vientre, en su vejez. Y ahí está. Ese es el texto que nosotros cogemos para la fecha de Jesús, su nacimiento. Y el ángel se lo dice y le da la pista para que podamos poder entender cuándo Jesús nace. Este es el sexto mes para ella, a la que llamaban estéril, tu prima. Y dice el próximo texto, sexto mes, no se olviden ahí. Ahí viene el texto entonces que agarra las dos historias. ¿Qué le dice Gabriel? Para Dios, nada imposible. Porque agarra un extremo allá de la vejez cuando no puede tener hijos. Y Dios dice, va a tenerlo. Y agarra a una virgen que no se ha casado y nunca ha tenido esposo, siendo virgen. Y Dios le dice, quedará embarazada en este momento. Dos extremos. Y ahí está el texto del ángel Gabriel. Y ya le cuenta la historia. Ya pasó esto, pero con tu parienta. Hace 6 meses. Vete a ver la barriga de la viejita. Ve a verla. Y ahí le dice, porque nada es imposible para Dios. Y el siguiente texto bíblico dice, entonces, te van a verlo. Entonces María dijo, he aquí, ahí está, María se entregó a aceptar la voluntad de Dios entonces, cuando escuchó ese relato. He aquí, la sierva de Dios, que se haga conmigo conforme a tu palabra. Le dice al ángel Gabriel María. María le creyó cuando le dijo eso. Y el ángel se fue de la presencia de María. Y María, cuando el ángel se va, quedó, pero tan impresionada que se fue ante su prima. Vamos a verlo ahí. Se va allá, verso 39. En aquellos días, levantándose María, se fue deprisa a la montaña, a la ciudad de Judá. Y fue allá, verso que sigue, 40. Y entró a la casa de Zacarías, María, y saludó a la prima. ¿Y qué pasó? Verso 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, la criatura le saltó allá en el vientre. Cuando María la saludó. Y ella fue llena del Espíritu Santo en ese mismo momento. Y el verso que sigue, que es el 42. Exclamó a gran voz y ella le dijo entonces a María, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. La Iglesia Católica hace una oración, ¿verdad? En base a esa historia. Que todos los que fuimos católicos alguna vez la sabemos.
No hay nada imposible para Dios. Posiblemente estemos hablando para alguien esta mañana que esté pasando alguna situación y crea o crees, ahí sí que, ahí no podemos hacer nada. Dios dice en esta mañana, Lucas 1:37. ¿Qué era lo que decía Lucas 1:37? Para Dios no hay nada imposible. Créele a Dios, aunque tú no entiendas. Aunque no entienda cómo es que las murallas van a caer y no podemos entrar porque son grandes y el ejército está ahí adentro y nos mata. Y Dios derrumba la facilito y destruye el ejército que no es el poderoso al ejército que es poderoso, porque Dios está con ellos. Y se lo dijo a Josué 1:9, no temas, porque yo estoy contigo. Yo voy a estar ahí. Lo que tiene que creer que Dios está ahí y que tú no vas solo ni sola. Dios va a estar contigo. La ciencia se equivoca porque Dios hace cosas que van por encima de la ciencia. Porque Dios no lo limita a la ciencia. Él es Dios. Ya el ángel Gabriel dijo que para Dios no hay nada imposible. No hay nada que Dios lo pueda confundir. Dios puede confundir cualquier cosa. A tal punto que le voy a llevar a ustedes un ejemplo. Un ejemplo que se encuentra en Segunda de Reyes 6, 5 y 6. Ese ejemplo. Ahí está otro ejemplo. Que la ciencia no puede aceptarlo porque la ciencia dice, la fuerza de gravedad, si usted agarra un hierro y lo tira al río, ¿qué va a pasar? Se va a hundir. Pero Dios hace lo que la ciencia dice que no puede pasar. Ahí está. El mismo profeta, Eliseo, está Israel cortando madera. Y de momento el hacha era prestada. Y se cae. Y ahí hay una preocupación. Era muchos siglos atrás. Era difícil de conseguirla. Y costaba. Era un problema serio. Como a veces nosotros tenemos problemas. Ese era un problema muy serio. Y se lo dicen al profeta. Mira qué problema nos sucedió. El profeta, así. ¿Y tú viste dónde, en qué lugar del río fue que cayó? Tú por lo menos sabes el lugar. Bueno, sí, el lugar sabemos, lo que no sabemos dónde. Pues señálame dónde fue. Y cuando el profeta dice que le oró a Dios, miren lo que pasó. Segunda de Reyes 5, capítulo 6. Segunda de Reyes capítulo 6, versículos 5 y 6. Segunda de Reyes capítulo 6, versículos 5 y 6. Miren lo que sucedió entonces. Porque Dios va por encima de la ciencia. Aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ay, Señor mío, la prestada. Y el verso que sigue. El varón de Dios preguntó dónde cayó y él le mostró el lugar y entonces cortó un palo y lo echó allí. ¿Y qué pasó con el hacha? Salió flotando. Porque para Dios, eso fue Dios que lo hizo. Pero usted ha visto alguna vez un hacha flotando en un río, un hierro. No, eso solo Dios lo puede hacer. ¿Ha visto un hombre caminar por las aguas del mar? Eso solo Dios lo puede hacer. Pero la ciencia, eso no lo puede entender. Nunca lo va a entender. Porque Gabriel dijo en Lucas 1:37 que para Dios, Él va por encima de la ciencia. Él es Dios. No hay nada que Él no pueda. ¿Han escuchado ese himno, verdad? No hay nada que Él no pueda hacer. No hay montañas que Él no puede escalar o derrumbar. Él todo lo puede. Él es Dios. Y ustedes recuerdan que Pedro pensaba que era un fantasma el que estaba caminando en el mar, en medio de la tormenta. Pues eso es lo que ellos decían, que era un fantasma. Y Pedro lo cuestionó a Jesús, porque lo que pensaba que era un fantasma, era a las 4 de la madrugada, la hora más oscura, dice que es esa hora.
la hora más oscura, en medio de una tormenta en el mar. Y Pedro cuestionó a Jesús entonces. Cuando viene la duda, empezamos a cuestionar porque no entendemos. Es un fantasma el que viene ahí. El que viene ahí, que se ve esa sombra, ese celaje que viene caminando para nosotros, es un fantasma. Y ellos gritaban de miedo, dice la Biblia. Pero Jesús entonces le habla en medio de la tormenta. No tengan miedo, que soy yo. Ah, esa voz la conocen. Y Pedro cuestiona, si eres tú, manda entonces, si no es un fantasma, que yo vaya caminando también. Y ustedes conocen la historia, ¿qué pasó? Pedro también empezó a caminar. Dice el deseado de toda la gente que la tormenta embraveció cuando Pedro empezó a caminar. Y las olas se subieron más altas y Pedro tuvo miedo. Y cuando tuvo miedo, ¿qué pasó? Se hundió y empezó a clamar, Señor, sálvame. Dice que al instante Jesús, en Mateo capítulo 14 está la historia. Está en muchos evangelios, pero Mateo capítulo 14. Y cuando lo agarra, lo salva. Y le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así le dijo, ¿por qué dudaste? Y más adelante, en otro milagro en el mar de Jesús, que era cuando iban a morir, de tan brava que era la tormenta no importa qué brava sea. Si conocemos a Dios y a Jesús, lo tenemos todo. Porque en el momento que parecía que la embarcación iba a perecer y a acabar la tormenta, Jesús estaba ese día. Pero ¿dónde estaba él? ¿Dónde estaba? Estaba durmiendo. Y fueron a llamarlo allá, a la pompa del barco. Jesús, tenemos un problema. Y Jesús se levantó. Ellos no lo conocían bien a Jesús todavía en ese momento. Y cuando está la tormenta más brava, Jesús levanta la mano a la derecha y a la izquierda. Y solamente dice dos palabras. Calla, enmudece. Y vino una gran calma, dice la Biblia. Y ellos se asombran entonces. Dice, ¿quién es este que hasta el mar y las olas le obedecen? ¿Cuánto creen que es poderoso? Créele a Dios, aunque no entiendas. Y le dijo en Lucas 1:20 a Zacarías, quedarás mudo por no creer la palabra de Dios. Así le dijo. Quedarás mudo por no creer la palabra de Dios, que se cumplirá a su tiempo. Entonces, volviendo al texto bíblico que se encontraba en Segunda de Reyes, cuando Dios reveló los secretos del rey de Asiria, cuando Dios revela los secretos de la fuerza de inteligencia del ejército. ¿Quieren matar a quién? Al profeta. Vamos a matarlo. Eso es lo que dijo el rey de Siria. Vamos a matarlo. Si él hizo eso, lo vamos a matar. ¿Y qué hicieron? Vamos a buscarlo para matarlo. Ay, bendito. Están peleando con Dios y con Dios no hay quien pueda. ¿Oyeron? Con Dios no hay quien pueda. Y entonces, vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó. Cuando ellos están buscando a Eliseo para matarlo, Segunda de Reyes, capítulo 6. Voy a decir este texto bíblico nada más porque ya se me fue el tiempo. Ya voy a terminar. Lucas, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 16 y 17. Ellos planifican el ejército. Vamos a agarrarlo, la fuerza de inteligencia. Vamos a agarrarlo en el momento cuando Israel no lo está esperando. ¿Cuál es el momento cuando usted no está esperando? Alguien que lo va a sorprender. Usted tiene que estar durmiendo. Y ahí es que lo van a coger, durmiendo. Pero aún así, no hay manera con Dios. Cuando te quieren sorprender, el ejército, la fuerza de inteligencia, y Dios lo deja tranquilo porque Dios sabe. Dios lo deja quieto. No, está bien, vamos a dejarlo. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16, dice, y 17. Y le dijo, no tengas miedo, porque se levantó uno de los jovencitos que tempranito de madrugada, y cuando ve que están rodeados de todo el ejército para acabar a Israel.
y sobre todo matar al profeta. Hay que matarlo. Y miren lo que pasa. No tengas miedo, le dice el profeta. Cuando el muchachito viene temblando de miedo porque están rodeados, es para matarlo. Y entonces el profeta le dice, no tengas miedo. No he terminado, vamos a dejarlo allí todavía. Todavía no he terminado. Póngalo para atrás. Ahí, atrás, donde estaba originalmente. 16. Le dice, no tengas miedo. Le dice el profeta. Porque más son los que están con nosotros. El ejército de nosotros es más grande que el de ellos. Le dice el profeta. Y está temblando de miedo el jovencito. Y el verso 17, ahora sí, vamos a llevarlo allá. Verso 17. Y oró Eliseo. Ahí Eliseo ahora va a orar. Porque ese jovencito está temblando de miedo porque ve el ejército, están rodeados y lo cogieron durmiendo. Es para matarlo a todos, incluyendo al profeta. Y el profeta entonces le dice, no tenga miedo. Con nosotros son más los que están que con ellos. Y dice que el profeta le oró a Dios. Y cuando el profeta le ora a Dios, le dice, oh Jehová, te ruego que abra sus ojos. ¿Para qué? Para que él vea. Mire, hay un artículo en la Iglesia Adventista que se escribió en base a ese texto bíblico, que si nosotros le pidiéramos a Dios un milagro para que nosotros podamos ver lo que no podemos ver, eso sería un asunto increíble. Y en este caso, cuando el enemigo cree que tiene el control, el profeta le ora porque el jovencito está temblando de miedo. Y dice que el profeta le dice, Dios, ábrele los ojos para que él vea. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Le abrió los ojos del muchacho y él miró. Y es aquí que cuando él vio el monte que estaba lleno de gente de a caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo. Él era el ejército de Dios que había bajado del cielo. ¿Y qué dijo el muchacho después? En el verso 18. El muchacho, oiga lo que dijo cuando vio el ejército. Ese ejército era más poderoso entonces. Y era más grande también. Cuando él lo vio en el verso 18, vamos a verlo en el verso 18. Y luego que los asirios descendieron, él oró. Cuando el muchacho lo que dijo, él lo dijo ya ahí en el mismo texto bíblico, decía, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y ahí dice que Eliseo le oró a Dios para que al ejército enemigo que lo sorprendió durmiendo, Dios lo cegara. Y eso fue lo que Dios hizo. ¿Qué hizo Dios con el enemigo? Lo puso ciego. Llegaron para sorprender a Israel y Dios lo cegó para que ellos no vean. Escuche esto. David dijo, no es con ejército. Algunos confían en caballos. Estamos hablando de caballos de guerra en aquella época de David. Algunos confían en caballos y otros confían en soldados. Mas nosotros confiamos en Jehová de los ejércitos. ¿Saben que Dios tiene su ejército también? No estamos solos. No estamos solos. Si fuese así, el final de este mundo lo acabaría el hombre y Satanás. Si fuese así. El fin del mundo o de la humanidad lo acabaría el hombre a través de las grandes potencias del mundo. Entonces el ejemplo que se escribió para nosotros ya en el pasado es que no importa las armas nucleares que puedan haber, no importan las armas de guerra que puedan haber, no importan los soldados que puedan haber en el mundo, ¿quién tiene el control? No importa nada. ¿Quién tiene el control? Dios tiene el control. Ahora, tenemos nosotros que saber que no es lo que usted ve delante. Dios no está en lo que usted está viendo adelante. Dios te sorprende. Por eso yo le dije al principio que usted puede estar del lado del enemigo creyendo que está del lado de Dios. ¿Qué le parece? Eso está fuerte. Usted puede estar del lado del enemigo creyendo que está del lado de Dios. Y ahí están los ejemplos que ya le he mostrado con la Biblia. Ahí está el ejemplo. Humanamente hablando, cuando nosotros decimos, bueno, Asiria es el ejército más poderoso del mundo en aquella época. Y el pueblo de Dios era el más indefenso. Si fuéramos a salvar la vida, ¿de qué lado nos íbamos a ir? Humanamente hablando.
del lado de Asiria, pero te va a equivocar. Porque aún el jovencito que estaba con miedo, el profeta le dijo, ¿qué le dijo el profeta? No tenga miedo. Ellos no son más que nosotros somos más que ellos. Y entonces el profeta hizo algo más. Le oró a Dios, ábrele los ojos para que él vea. Y cuando le abrió los ojos, ¿qué fue lo que dijo? Son más los que están con nosotros, los que están con ellos. ¿Sorprende a Dios o no sorprende? Uno se puede equivocar. Por eso es que hay que pedirle a Dios, Señor, ayúdame a no equivocarme. Porque te puede equivocar. Por eso es que al final de la historia, muchos se van a ir con el anticristo, pensando que están del lado correcto y que ese es el verdadero Mesías. El engaño va a ser muy grande. Engañarán si es posible, dijo Jesús, aún a los escogidos. Son momentos de desafío. Que usted se puede ir del lado equivocado, creyendo que es el lado correcto. Para que eso no pase, ¿qué hay que hacer? Para que no pase eso, que usted vaya al lado equivocado. ¿Qué hay que hacer para no irnos del lado equivocado? ¿Ah? Tener fe, esa puede ser una respuesta. Para no irnos del lado equivocado. Pedir dirección puede ser una respuesta también. Para no irnos del lado equivocado, nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo Natanael. ¿Han escuchado la historia de Natanael alguna vez? ¿Cuántos han escuchado hablar de la historia de Natanael? Termino con eso. Hay que hacerlo como Natanael. Llega el momento que pasó ya en la primera venida de Jesús. Va a suceder en la segunda venida de Jesús también. Ya pasó en la primera. Hay dos voces diciendo que el Mesías ya llegó. ¿Cuántas voces? Dos. Pero oiga dónde está el peligro. El peligro está que la gente que conoce las Escrituras, ¿qué dicen ellos? Estamos hablando de esos 2000 años atrás. En el momento de la primera venida de Jesús. La gente que conoce las Escrituras dice, ese no es el Mesías. ¿Qué dijeron ellos? Ese no es. Si la gente que sabe verdaderamente y que usted cree que es la que sabe, le está diciendo que ese no es, ¿qué usted va a hacer? Esa es la primera venida. ¿Usted va a decir lo mismo? Ese no es. Natanael, sabiendo eso, se fue debajo de la higuera todos los días al campo. Todos los días debajo de la higuera. Señor, yo escucho los milagros que él hace. Cómo su fama se va por todos los lugares. Impresiona todo lo que él hace. Pero ellos dicen que él no es. Y él le ora a Dios allí. Señor, yo no quiero equivocarme. Yo no me quiero ir del lado equivocado. Se lo pide todos los días en oración, en su devoción personal con Dios. Yo no me quiero equivocar, yo no me quiero ir del lado incorrecto. Todos los días se lo dice debajo de la higuera. Orando a Dios. Cada vez que está en su devoción personal, todos los días se lo dice. Dios siempre va a hacerte llegar al lugar correcto y a irte del lado de lo correcto, cuando depende de Él. Y llega un amigo a la casa, hemos encontrado al Mesías. ¿A dónde? En Nazaret. Yo conozco las Escrituras. Y la palabra de Dios dice que el Mesías no va a nacer en Nazaret, ni viene de Nazaret. El Mesías viene de la descendencia del rey David y viene de Belén. Así que eso se cae, eso es falso. Y el amigo le insiste, ¿por qué no viene conmigo? ¿Por qué no viene conmigo y me sigue? Para que lo vea, por lo menos escúchalo nada más. Tú no pierdes nada escuchándolo, vamos conmigo. Está bien, voy a ir contigo. He aquí,
un verdadero israelita en el cual no hay ningún engaño. Le dice Jesús a él. Y él se sorprende. Nunca se habían visto. Nunca nadie le había hablado a uno del otro. Y lo primero que Jesús le dice es eso. Y entonces él le dice a Jesús, ¿de dónde me conoces? Antes, oiga lo que le dice, antes que estuviera debajo de la higuera, no cuando estaba bajo la higuera, antes que tú estuviese debajo de la higuera, yo sabía lo que había en tu corazón. Eso es lo que le está diciendo. ¿Y qué le dijo él cuando Jesús le reveló eso? Eres el Mesías que Israel esperaba. ¿Quién se lo reveló? La dependencia de Dios constante, todos los días. No se fue del lado equivocado. Él no se fue del lado equivocado. Pero ¿por qué él no se fue del lado equivocado en la primera venida de Jesús? Cuando los que sabían de las escrituras decían que ese no era el Mesías. ¿Por qué él no se equivocó? Él dependía de Dios todos los días. Si tú no te quieres ir al final de la historia del lado equivocado, porque la Biblia dice, ¿cuántos se van a equivocar al final? Esta vez. No crean que va a ser fácil. Va a ser peor que la primera. Pero oiga lo que dice Apocalipsis 13:8. Vamos a verlo. Apocalipsis 13:8. Hablando de ese momento final. Apocalipsis 13:8. Lo vamos a ver en la pantalla. Apocalipsis 13:8. Ahí lo vamos a ver. ¿Qué dice de ese momento cuando nosotros nos vamos a encontrar de cara y de frente a esa situación? Y la adorarán. ¿Cuánto? Todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El que lo lee así por encima cree que toda la humanidad, pero ahí no dice eso. El que lo lee así por encima dice toda la humanidad. Ahí no dice eso. Ahí hace una separación de uno y del otro. Ahí está diciendo, oye lo que dice. Son todos los moradores que hay en la tierra, pero son los nombres que no están escritos en el libro de la vida. ¿Han escuchado un himno adventista que dice, se halla mi nombre allá, en los libros del reino? Para que su nombre esté ahí, usted tiene que hacer como Natanael. ¿Qué hacía Natanael? ¿Qué hacía Natanael? ¿Qué yo dije de Natanael? ¿Ah? Va a suceder al final, cuando todo el mundo dice, ese no es el Mesías. Otro le va a decir, este es el Mesías. Y ahí es donde entra la palabra. Cuando le digan, este es el Mesías, lo van a seguir todos los moradores de la tierra. Al anticristo. Todos los moradores de la tierra lo van a seguir, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Para que el nombre de nosotros esté escrito ahí, hay que hacer como Natanael. Y yo vuelvo y pregunto, ¿qué era lo que hacía Natanael? Él no se llevaba de lo que la gente decía. ¿Qué era lo que él hacía? Yo voy a estudiar, pero se lo voy a pedir a Dios. En el momento de la decisión, ayúdame a no irme del lado equivocado. En el momento de la decisión, ayúdame a no irme del lado equivocado. ¿Cuántos creen que Dios te va a proteger? ¿Es el que Dios va a proteger? Así como a Natanael. Natanael cayó en el grupo que rechazó a Jesús. ¿Por qué no? ¿Se dan cuenta por qué no? Él no cayó ahí. Porque él sí estaba pidiéndolo y buscándolo. ¿Sí o no? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros al final entonces? Lo mismo. Los engaños van a ser fuertes y económicos. ¿Cómo fue que yo dije?
Los engaños van a ser fuertes y económicos. A tal punto que el nuevo orden mundial te va a ofrecer de todo lo que es material. Y por ahí se van a llevar a todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Y aquel texto que dice, y nadie podrá ni comprar ni vender, a menos que tenga la marca y el nombre y el número de su nombre. Y cuando la gente escuche lo que le van a ofrecer, el nuevo orden mundial, en base al anticristo, van a decidir por el camino más fácil y no por el de Dios. Pero los Natanael del tiempo del fin estarán allí pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame a no irme del lado equivocado. Le voy a poner 2 ejemplos y no quiero que lo malinterpreten, solamente para que veamos lo que es el materialismo y cuando uno se ciega, ¿ok? Solamente lo quiero presentar en esa categoría. Todos vivimos el COVID-19, ¿verdad que sí? Todos vivimos ese momento, todos lo vivimos. Yo me encontré una hermana que me llegó del Departamento de Salud. Me dijo, pastor, ore por mí. Me está obligando el departamento a que yo tengo que hacer lo que no quiero. Y me dicen que si yo no hago lo que ellos me dicen, yo voy a perder mi trabajo, yo no voy a pagar mi hipoteca, yo no voy a mantener a mis 2 niños, yo no voy a poder nada. Ore por mí porque yo mañana le voy a hacer lo que ellos me dicen. Me vino otra hermana el próximo sábado. Pastor, usted sabe yo trabajo en el Departamento de Salud y me están obligando a hacer lo que yo no quiero. Pero yo quiero que usted ore por mí porque estoy dispuesto a que me voten. Yo sé que tengo que pagar una hipoteca. Yo sé que tengo 3 niños que mantener. Y yo sé que no sé cómo voy a enfrentar la vida. Pero yo estoy dispuesta a que me voten mañana. Y yo le voy a decir que no. Solamente ore por mí. 2 casos iguales, pero distintos. A una la votaron y a otra no la votaron. A la que votaron, hoy está trabajando. No perdió su casa y está viviendo bien. Pero no le hizo caso a lo que ellos ofrecían. Algo parecido será al final. Algo parecido. Hacer lo que tú no quieres hacer. Pero ahí está lo que es la fe. Y termino con ese texto bíblico. Hebreo 11:6. Ustedes lo conocen de memoria, pero vamos a verlo mejor en la pantalla. Hebreo 11:6, termino con él. Termino con él entonces. Hebreo 11:6. Ahí termino. ¿Cómo dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay un Dios y que Él premia, recompensa, galardona al que lo busca. ¿Cuánto le creen a Dios? Para agradar a Dios, Dios está mirando cuando nosotros nos dejamos llevar por la fe y no por la vista. Puse los 2 ejemplos allí parecidos para que pudiéramos verlo. De la fe, lo que era la fe en medio de tomar decisiones. Pero las decisiones las vamos a tomar cuando no quiero hacer algo, pero poniendo a Dios adelante. ¿Cuánto creen que es lo correcto? Poner a Dios adelante siempre. Primero Dios.
como dicen los salvadoreños, ¿verdad? Primero Dios. Basado en Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios. Que las demás cosas, Dios lo va a añadir, pero no deje a Dios. Vete del lado de Dios. Tenemos que hacer como Natanael para este tiempo. Señor, hay dos voces. Una que dicen que eres el Mesías y otra que dicen que tú no eres el Mesías. Uno que me quieren llevar por el lado que no es y otro que me quieren llevar por el lado que es. Pero en este momento yo me voy por la fe. Y decido irme del lado de Dios. Así que mi deseo y mi oración es que nosotros podamos agradar a Dios. Y para agradar a Dios dice ahí que sin fe es imposible agradarle a Dios. Así que Dios le bendiga. Muchas bendiciones. Y nos veremos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Hemos sido alimentados. Vamos a ponernos de pie para finalizar con este culto, entonando las estrofas del himno 401. Eterna roca es mi Jesús. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad, defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. ¿Hay alguien en esta mañana que quiera una oración? Muy bien, eso que tienen esa petición, les voy a pedir que pasen aquí para presentarlo delante de Dios y no olvidando lo que dice la palabra de Dios en Lucas 1:37, que para Dios no hay nada imposible. Así que yo voy a orar por sus peticiones, que Dios así la conoce y la sabe. Y siempre es bueno no terminar un culto sin pedir a Dios por esa verdad, petición, y sobre todo la petición de que este es el último tiempo que nos ha tocado vivir, que podamos tomar las mejores decisiones y que sean las decisiones correctas delante de Dios, ¿verdad? Porque vienen desafíos fuertes para el pueblo de Dios, como ya sucedió en el pasado. Nos toca a nosotros esta vez. Y para eso necesitamos depender de Dios. ¿Hay alguien más que quiera oración? Puede pasar aquí al frente para orar por él, por su petición. Así que vamos a esperarlo.
Los que quieran esa oración, esa petición especial, que Dios le ayude. Hay un pensamiento que dice que con Cristo hay una esperanza sin fin. Sin Cristo hay un fin sin esperanza. Así que la esperanza es Jesús. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a que podamos mantener esa confianza en Él. Y no olvidar lo que dijo Santa Teresa, como lo dije al principio de la predicación. Nada te turbe, nada te espante. Dios no se muda. La paciencia, todo lo alcanza. Solo Dios basta. Lo que necesitamos a Dios, irnos con Él, que Él va a abrir camino para nosotros siempre. Y como dice Elena de White, que Dios tiene 1000 maneras y nosotros no conocemos una. ¿Cuántas maneras tiene Dios de ayudarnos? 1000. ¿Y cuántas conocemos? Ninguna. Así que creámosle a Dios entonces, que Él sabe cómo hacerlo. Oramos. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, Señor, en esta mañana un grupo de tus hijos ha venido aquí al frente creyéndole a tu palabra, escuchando tu mensaje y sabiendo que vienen grandes desafíos para nosotros como cristianos, como hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, como Natanael, tomar las decisiones correctas, pero ayúdanos a depender de ti para llegar hasta ti. Gracias, Señor, confiamos en ti y te pedimos una bendición especial por estas peticiones que se han levantado en esta mañana. Voy a pedir un minuto de silencio para que aún los que no están aquí puedan pedírtelo en secreto. Un minuto en silencio. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga. Bendiciones para todos.